En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Messina. Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Y esto es Nada Personal, otra vez desde aquí, desde el estudio. Hoy con un clima bastante primaveral. Por suerte, todo el fin de semana vamos a tener solcito, que nos faltó y bastante durante la semana que pasamos. Con 16 grados 9 a esta hora de sensación térmica. Mañana parece que va a llegar a los 20 grados, eso nos dicen desde el servicio meteorológico, pero realmente es un día muy agradable para poder disfrutar al aire libre, para poder compartir en la plaza con amigos, con familia, solos, ¿por qué no? Para tomarse un tiempo, ¿no? Para pensar, para descansar, para estar tranquilos, ¿no? El fin de semana nos invita a eso. Y esta semana que pasó, realmente, sobre todo en materia política, tuvimos muchísima actividad, muy concentrada en el Congreso de la Nación, con la votación de distintas leyes, de distintas perspectivas, ¿no? Pero hay una que, como ustedes saben, yo vengo siguiendo desde este programa con mucha atención. Fue lo que fue en principio la votación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, después conocimos el veto, y el día miércoles se realizó lo que fue la primera parte de la votación para rechazar ese veto. Y previamente a esa instancia que se dio en el Congreso, se vivió un momento muy particular, y fue la vigilia que realizaron los distintos familiares y personas con discapacidad en la Plaza de Mayo, un día con muchísima lluvia, pero que a pesar de esa inclemencia climática estuvieron presentes con una velita, estuvieron presentes cada uno como podía, justamente para pedir, para hacerse visibles, ¿no? Y pedir a los legisladores nacionales que tomen conciencia de lo que iban a hacer al día siguiente en la votación que tenían, ¿no? Y allí conocí a una persona, una mamá, la mamá de Nacho, que estaba, como todos los que estaban ahí presentes en la Plaza de Mayo, mojándose, pero haciendo valer y haciendo escuchar la voz de su hijo Nacho. Ella es Daniela, y a ella la quiero saludar en este sábado. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Anabela, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien. Primero te quiero agradecer en nombre de Nacho y en nombre de los compañeros de Nacho, porque un poco yo estoy representando a otros papás y mamás, que son los papás y mamás de Joan, de Tony, de Luna, de Valen, de Vanessa, de Santi, que son los compañeros de mi hijo. Y como yo te comentaba esa noche de la vigilia, en realidad nuestros hijos no pueden estar presentes a veces, ni pueden ser escuchados. Entonces estos papás y mamás tratamos de ser la voz de ellos. Y además porque me siento en la responsabilidad y en el compromiso de representar a muchas mamás y a muchos papás que no pueden estar presentes porque están al cuidado diario y al 100% de todos los días de su vida, y que por lo general nuestro colectivo son personas que tienen muchas patologías asociadas
o son personas que están catalogadas como de alto riesgo. Entonces, el poder asistir a una marcha Es muy en un complejo. día es sumamente complejo Claro. porque vos no podés exponer a que después tengas una crisis en realidad que puede desembocar básicamente hasta en una internación. Daniela, vos me contabas ese día, el día de la vigilia, todo lo que están sufriendo hoy las personas con discapacidad por justamente la falta de sostén del Estado en este sentido en cuanto a las terapias, a los aportes que tienen que hacer con respecto a los profesionales que atienden y cuidan y sostienen a las personas con discapacidad. Contanos cómo o cómo se vive, ¿no? También como mamá, como papá, esta situación. Mira, como mamá, lo que te tengo que decir que es un camino muy doloroso. Nacho hoy tiene 24 años y nosotros, y en este grupo de padres que te digo, tenemos o terminamos todas estas marchas y todas estas posiciones con mucha angustia. Claro. Con mucha angustia porque es revivir todo un trayecto que nos ha implicado, primero como padres de hijos, que tenemos un diagnóstico por lo general tarde, en el cual tenemos que hacer un camino muy largo para descubrir qué es lo que nos pasa, ¿Cuál es el diagnóstico encontrar de Nacho? cómo. ¿Cuál es el diagnóstico de Nacho? Nacho tiene una agenesia parcial de cuerpo calloso, que es una malformación del cerebro congénita, y esto produce que Ignacio tenga un retraso madurativo en el cual básicamente hubo que construirlo, como nos pasa a todos los padres que tenemos problemáticas similares. Construirlo, Anabela implicó que Nacho tenía problemas de deglución, no podía comer, después no podía caminar, Ignacio no podía hablar. Entonces, tenés que construir básicamente todas aquellas capacidades que el resto de los seres humanos, si tenemos la fortuna, las tenemos dadas desde la naturaleza. A veces nuestros hijos no tienen dadas esas posibilidades. Y el dolor es verlos sufrir porque los que tienen que poner el cuerpo para lograr esas capacidades, para poder incluirlos en una vida, Son ellos. Claro. son ellos los que pasan dolores y el sufrimiento nuestro porque por ver a veces que nuestros hijos tienen que someterse a tratamientos no solamente médicos que son sumamente invasivos, dolorosos, sino a veces hasta el camino de las terapias digamos, un trabajo de horas y de años y de mucho tiempo para que ellos puedan o emitir un sonido para que puedan llegar a dar un paso. Entonces, digamos, es fundamental y por su vida y por su salud que nosotros podamos acceder a todas las prestaciones que hacen que ellos puedan vivir Claro. y que puedan tener salud. A Es ver, un trabajo muy largo, Anabela, sí. pero se logra y cada vez que nuestros hijos llegan a algo, realmente para nosotros es una felicidad ¿Qué te parece? inconmensurable, porque Cada es lograr una logro, capacidad, cada es el paso. logro. Entonces, pensar que tu hijo, bueno, Nacho, gracias a Dios, desde el año pasado ya no necesita, por ejemplo, ir a la fonoaudióloga, sigue hablando con una determinada inconvenientes, pero sin embargo se ha dado a entender Claro, y puede expresar que le duele o que no le duele, pero muchos de sus compañeros no llegan al habla. claro. Eh, entonces, digamos, son muchas las prestaciones
Claro. ¿Sabés qué Y quería? sobre... Un Sí, poco repasar lo que supone, ¿no? El proyecto de ley de emergencia en discapacidad, porque es importante, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo, reclamando? La verdad es que como ustedes lo están haciendo público en cada uno de los medios, pero también de manera visible en estos actos, para que la gente sepa qué es lo que se está votando en el Congreso. Y no es que están pidiendo que les den las terapias, sino que el Estado pueda asistir a personas con discapacidad y a quienes, por supuesto, ayudan, ¿no? En las terapias, en la asistencia, en la contención a estas personas. ¿Querés contarnos vos de qué se trata esta ley de sí, por emergencia? supuesto. Nosotros por lo que estamos pidiendo a través de esta ley de emergencia en discapacidad es que se actualicen todas las prestaciones que están terriblemente atrasadas respecto a que nunca fueron actualizadas por el gran problema de inflación que tuvo este país. Entonces, desde diciembre del 2023 no hubo hasta la fecha, no hubo ningún tipo de actualización de esos aranceles de estas prestaciones. Y estos prestadores son realmente todos los profesionales que atienden a nuestros hijos y que van dejándolos de atender porque tienen que buscar una mayor calidad de ingresos, Claro. porque el desfasaje que nosotros medianamente venimos estudiando, si uno estudia los valores que son fijados por un nomenclador nacional, han sido paralizados, no se volvieron a actualizar. Entonces, desde el año 2023 hasta hoy, que no hubo, solamente hubo un aumento del 1% en octubre del 24 y del 0,8% en noviembre del 24, con una inflación que aproximadamente ha sido del 155-156%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hoy en día, ese prestador tiene que dar una terapia con la pérdida de un valor que te estoy diciendo que es garrafal, es ir a trabajar con un 156% de lo que te corresponde básicamente de un salario. Tremendo. Y esto Tremendo. repercute en que nuestra gran angustia, nuestra gran preocupación como padres, es que, digamos, gracias a Dios, aquel que no transita este camino, a veces no conoce lo que tenemos que hacer para llegar al profesional que sea idóneo, que ha tenido un gran proceso de aprendizaje, de preparación, de enseñarnos, y por el otro lado, que dejan de prestarnos porque no lo pueden sostener, porque Y ese no. profesional tiene que tener un consultorio, ese profesional tiene que pagar un monotributo, Tiene que y viajar en caso de que vaya a hacer tiene las que terapias a viajar domicilio, en un digamos, un colectivo montón de... y el Y vivir, transporte aumenta y tiene que pagar su propia subsistencia. lógico. Y a su vez nuestro gran problema es que conseguir pequeños lugares en el mundo donde nuestros hijos sean aceptados, donde sean contenidos, donde tengan realmente los profesionales herramientas para que ellos puedan lograr, realmente son pocos. Entonces, esa es otra lucha donde vos muchas veces tenés una criatura de 4 años, 5 años que pretendés que medianamente pueda asistir a un centro, que son todos centros de rehabilitación, donde ellos van durante 8 horas de su día a rehabilitarse y, digamos, buscarlos, encontrarlos, porque muchas veces te encontrás con que un centro te dice, bueno, mira, nosotros podemos llegar hasta acá, pero más de acá, para la patología de tu hijo, no. Claro. Entonces tenés que ir en la búsqueda de otro lugar. Y lo que está pasando, nuestra dolor, es que cuando vos encontrás este lugar, que es el lugar en el mundo para nuestros hijos,
Hoy en día están cerrando los SED, los hogares, los centros de día, o algunos tuvieron que disminuir los horarios de atención, o directamente otros, como es en nuestro caso, nos están pidiendo un aporte, digamos, extraordinario para poder sostener la Claro, actividad. claro. Porque los aumentos de costo, Sí, y hay algunos eh, papás que pueden hacer ese aporte extraordinario y otros que no. otros que no. Además, Anabela, también a la problemática. Yo te estoy hablando de un hijo que en octubre cumple 25 años. Eh, eh, por lo general, nosotros somos los grupos ya de los papás, de los que son más adultos. El lugar donde asisten nuestros hijos también hay chicos muy chiquititos. Y esos padres, como hice yo en su momento con toda mi capacidad laborativa, el pan nuestro de cada día para mí era la obra social. Yo no me podía permitir faltar al trabajo, cumplir con mis obligaciones, porque yo necesitaba de este sistema de salud para que mi hijo siguiera adelante. Claro. Entonces esos padres no pueden a veces ir a la marcha o ir a manifestarse. Y por el otro lado, también dentro de los centros de día, los hogares necesitan al personal. Y Claro. ese personal tiene que estar capacitado con una matrícula que te da una superintendencia. Entonces, hoy una maestra que atiende a nuestros hijos gana 250.000 pesos y como vos decís, tiene que transportarse y tiene que pagar. Entonces Una terminan miseria. renunciando. Lógico. Sí. ¿Entendés? Y los Terrible. centros, obviamente hay un aumento digamos, de la alimentación, del mantener el costo de todos los profesionales, de la luz, del gas, de los servicios. Entonces están en una situación terriblemente deficitaria. Daniela, ¿Algún? Sí. hoy, esta semana, digo, por un lado, toda la mirada estuvo puesta en el Congreso en función de lo que fue esta votación para rechazar el veto del presidente de la Nación, pero también se conocieron lo que son las presuntas coimas, ¿no? En la Agencia Nacional de Discapacidad, donde pone también el ojo en esta misma problemática y la verdad es que angustia mucho, ¿no? Me imagino a personas que están Mira, involucradas en esta temática. Anabela, fue durísimo, porque en realidad cuando nosotros nos ponemos a hacer los números de lo que han restado a la calidad de vida de nuestros hijos, está totalmente ligado con respecto a las pensiones de discapacidad. Claro. Nosotros hemos tenido que pasar por una resolución, que es la 187 del 25, donde nos trataban, y me incluyo porque yo no puedo sentirme una persona totalmente diferente a mi hijo. Entonces, si a mi hijo lo tratan de idiota, de imbécil, de débil mental, porque tuvimos que salir a pelear en enero sobre que tiraran abajo esta resolución que a mi forma de ver es atroz, de un retroceso este, humano absoluto, eh, pusieron unas auditorías que nosotros estamos totalmente de acuerdo, Anabela, porque nadie quiere que alguien cobre una pensión Lógico, de discapacidad que no sobre corresponde. que no corresponde. Y estas pensiones por discapacidad solamente accede el mínimo, porque más o menos se estima que son 5 millones las personas con discapacidad, que no es lo mismo una discapacidad laboral, porque para vos tener una discapacidad laboral tenés que estar inserto en un sistema laboral, que es una relación de dependencia, una relación de contrato de trabajo. Nuestros hijos nunca pudieron llegar a eso. Nosotros tenemos o discapacidades congénitas o tenemos discapacidades de gente que no puede acceder al trabajo. Por eso es una pensión por discapacidad. Claro. Y estas pensiones que iban a ser auditadas, que son aproximadamente, somos 5 millones que estamos dentro de este colectivo, solamente 1 millón la está percibiendo, ha sido cruel, ha sido totalmente salvaje pedirle a gente que básicamente tiene discapacidades de nacimiento que no pueden ver
no pueden oír, son electrodependientes, se tienen que trasladar, tienen crisis epilépticas. Una crisis epiléptica te puede llevar 2 o 3 días de internación donde tu hijo lo que está perdiendo son las células de su cerebro que nosotros lo necesitamos para que sigan y para que puedan desarrollarse. Entonces, y esto está ligado a la medicación anticonvulsiva, está ligado a que una mamá no puede trasladarse 200, 300 kilómetros o un padre en un medio de transporte en enero con 40 grados de calor y hacer una cola de 10 horas para acreditar algo que desde lo visible, Anabela, porque no tenemos que ser ningún tipo de expertos para ir a una marcha y ver una mamá o un padre en una silla de ruedas con un niño y un hijo que tiene una discapacidad, digamos, severa de parálisis cerebral. Entonces, la verdad que se les quitó a muchos la pensión, que es una pensión, estamos hablando de 260.000 pesos, sabemos muy bien que nadie puede vivir con eso, cuando los medicamentos hoy en día tienen un valor, y espero no quedarme corta, entre 70, 80 o 100.000 pesos la caja. Claro. Y nuestros hijos toman 7 cajas de medicamentos por O mes. sea que con esa pensión ni siquiera cubren los medicamentos mensuales. Si no te los da el Estado, es muy difícil. ¿Y qué nos encontramos? Que el Estado estaba retaseando la entrega de medicamentos. En 24 años que tiene Nacho, es la primera vez que yo me encuentro, e incluyo a los papás y a las mamás que en forma solidaria, y que formamos parte de estos papás que tenemos la posibilidad de movilizarnos, de escuchar a otra mamá que está pidiendo a otro papá un blister de medicación si te sobró, Claro. porque no darle la medicación a tu hijo es llevarlo a una crisis que hay que resolverla. Entonces, fue muy duro porque digo, o pensamos, está bien que auditen, queremos transparencia, eso es el fin. Queremos que si existe algún tipo de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, se llegue a esa situación. Bueno, pero Ahora, lo justamente, doloroso, perdón Daniela que te interrumpa, pero justamente la corrupción estaba dentro, ¿no?, de la misma Agencia Nacional de Discapacidad, o al menos eso es lo que se está estudiando o eso es investigando lo por parte de que la justicia. tal cual, se está suponiendo, todavía no lo sabemos. Lo doloroso es pensar que están recortando la medicación y que están recortando la vida de nuestros hijos, por todo lo que te acabo de decir de las crisis, y aparentemente sí se estaba auditando, que la auditoría también fue parcial, porque nunca llegaron a ir directamente a los puntos neurálgicos, donde la cantidad de población con la cantidad de discapacitados que era, por ahí no era acorde, o de médicos que siempre eran los mismos los que firmaban los certificados. Eso no se auditó y tampoco se auditó qué pasaba dentro de Andis para ver quién facturaba y cómo facturaba. Es terrible pensar en coimas millonarias en dólares y que nuestros hijos no tengan la medicación. A mí esto me parece salvaje y me parece directamente que si bien nosotros pedimos la actualización de las prestaciones, me parece que esto atenta contra la vida y contra la salud de nuestros hijos. Daniela, ¿qué le dirías hoy porque ahora hay que hacer un segundo paso, ¿no? Falta Todavía la esto, segunda votación en el Congreso, todavía no en está el firme Senado, la ley de exactamente. emergencia, falta la votación del Senado. ¿Qué le dirías a los senadores que, bueno, ahora sí tienen la responsabilidad de dejar firme esta ley? Yo le pediría a los senadores, pero también le pediría a la ciudadanía en general que tengan la humanidad de acompañarnos y de ponernos en el lugar de nuestros hijos, que no tienen la posibilidad muchas veces de comprender, de poder respirar, de razonar. Por 2 segundos que hagan el ejercicio de pensar,
Si ellos no tuvieran piernas, si ellos no tuvieran brazos, si no tuvieran oídos, si no tuvieras visión, si no pudieras hablar o no pudieras caminar, me parece humanidad, Anabela. Me parece que tienen que ser conscientes de que la discapacidad no sabe de cuestiones políticas. Solamente estamos pidiendo por la vida, solamente estamos pidiendo por la calidad de vida que tenemos que lograr para nuestros hijos. Daniela, ¿te hubieses imaginado hace unos años, cuando empezaste hace 24 años, este camino con Nacho, tener que estar en una plaza debajo de la lluvia, pidiendo, implorando que te escuchen? No, Anabela, nunca me lo hubiera imaginado porque realmente siempre estuve consciente de, en realidad tuvimos que luchar muchísimo, porque la realidad es que también para llegar a las prestaciones la mayoría de los padres tenemos que hacer amparos. Los amparos, para que una obra social te cubra todas estas prestaciones, porque nadie quiere enterarse por una cuestión de costos que tiene dentro de su nómina gente discapacitada, entonces tenés que hacer un amparo, ir a la ley para que las puedan cubrir y para medianamente, pero esto no llegan todos los padres porque sale fortuna. Entonces, y menos por su propia, ¿cómo te puedo decir? Un discapacitado necesita de que otro, que somos los cuidadores y somos los responsables de darle esa calidad de vida, esa es nuestra función como familias. Entonces, verme parada en la Plaza de Mayo con una lluvia torrencial, creo que era un día muy difícil, acompañada también de otros padres, es doloroso, como es doloroso revivir todo ese proceso, donde aparte de todo lo físico que el cuerpo lo tuvo que poner Ignacio, vos como padre ves la poca sociabilización que tienen. Entonces es muy cruel, porque no tienen amigos, solamente pueden hacer un amigo en un centro de día. Sus grandes referentes son los terapistas, porque la vida de ellos es eso, es llegar de un centro de día, ir a la terapia, volver de la terapia. Esos son sus vínculos de afecto. Claro. Y es doloroso, Anabela, porque uno trata de forzarse durante toda su vida para estar dentro del sistema que todos construimos. Eso es un sistema solidario, es la seguridad social, todos vamos a ser viejos, todos podemos llegar a ser discapacitados, todos tenemos capacidades diferentes. Dolorosísimo, produce mucha angustia y la incertidumbre de no saber si mi hijo va a poder ir a su centro de día. Porque esto también depende de que los padres podamos trabajar, de que los padres podamos solventar, y también de nuestros otros hijos que están insertos dentro de esta familia y que Lógico. quizás, y lo que queremos es que sean quienes después tengan que proteger a sus hermanos. Entonces esto es un retroceso terrible porque en realidad no están respetando las leyes que tienen que respetar y tampoco la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto está dentro de está reconocida por la Constitución Nacional. Entonces yo siento como que se están tratando de derrotar y años de lucha. Es doloroso, es angustiante. Daniela, vamos a seguir acompañándolos, por supuesto, desde acá con esta lucha, ¿no? Que la verdad es que lamentablemente no hay que bajar los brazos, pero da mucho dolor la crueldad de esta situación y de este contexto que estamos viviendo. Así que vamos a seguir acompañándolos, como te decía, y viendo de cerca, ¿no? El trabajo que hagan los senadores a partir de ahora, porque esto tiene que salir adelante, esta ley en emergencia en discapacidad se tiene que votar y por supuesto ahí estaremos. Te mando un abrazo grande a vos, a todo el grupo de papás al cual representás y a todos sus hijos. Gracias, Anabela. Muchísimas gracias por el espacio, por la comprensión
junto a vos, a Ecomedios y al grupo de trabajo, porque también tengo que decirte que no somos escuchados en todos los programas. Así que para mí es muy importante que vos te tomes este espacio y este momento para darnos la posibilidad de explicarles a aquellos qué es lo que estamos luchando con esta aprobación de esta ley de emergencia que ya es insostenible esta situación y que les pedimos que nos apoyen, no al veto. Gracias. Un abrazo fuerte, que tengas un lindo Besos. sábado. Saludos. Igualmente, saludos. Estábamos hablando con Daniela Poggio, ella es mamá de Nacho, ella representa un grupo de padres vinculados al colectivo de la discapacidad, están luchando y están pidiendo no al veto, por eso ahora es un segundo paso el que van a tener y es seguir reclamando a los senadores para que voten esta ley en emergencia en discapacidad para que sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida. Ahora hacemos una breve pausa, ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá, en Nada Personal, con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. Y acá seguimos en Nada Personal en este sábado 23 de agosto, un sábado muy agradable, de una temperatura, como les decía, y un clima más parecido a la primavera que al invierno, así que eso lo celebramos desde aquí. Como les decía al comienzo del programa, esta fue una semana muy cargada de muchísima actividad dentro del Congreso de la Nación, y una de las leyes que también se votó en el transcurso de esta semana fue la Ley de Emergencia Pediátrica, que fue votada por una mayoría bastante importante, tras meses y meses que hemos visto y escuchado de una lucha de muchos trabajadores y trabajadoras en distintos hospitales, pero más precisamente en el Hospital Garrahan, este hospital que tanto orgullo nos genera, pero que a su vez está sufriendo una situación muy difícil por parte de los trabajadores. Y en medio de toda esta lucha y medio de esta ley, quería contarles la historia de una médica, una doctora que hemos conocido a partir de una operación que se realizó hace ya unos meses, una operación intrauterina. Ella ha tenido una trayectoria enorme y ha logrado realizar esta operación dentro de la panza de una mamá, gracias obviamente no solo al trabajo, al estudio y la capacitación de muchísimos años. Pero para hablar de su historia, de toda su trayectoria, vamos primero, por supuesto, a saludarla. Ella es Analitzia Astudillo, ¿cómo estás? Es cirujana fetal, pero además tenés un montón de otros títulos que quiero que nos los cuentes vos. ¿Cómo estás? Hola, Anabela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Bien. tardes.
Contanos cómo fue este recorrido tuyo. Digo, quería contar tu historia porque en medio de todo este contexto en el cual, como les contaba yo, ¿no?, se ha votado esta ley de emergencia pediátrica, pero también esto se da en el medio de un contexto tan difícil que están viviendo, ¿no?, los médicos dentro del Hospital Garrahan y dentro de otros hospitales y centros asistenciales. Creo que contar también tu historia es interesante para poder ver todo el recorrido, el esfuerzo, ¿no?, que hace un médico para poder llegar a lo que hace, que es un montón. Bueno, gracias por el espacio. Yo estudié primero en la Universidad de Buenos Aires. La realidad que creo que es un momento, estamos atravesando un momento como sociedad muy difícil en todo lo que es salud y educación. Hay un desprestigio muy grande hacia carreras o hacia todo lo que implique, ¿no?, el esfuerzo. Creo que vivimos en la era de la inmediatez, entonces todo se quiere rápido y uno ve eso, ¿no? Que parece que no vale la pena esforzarse para lograr algunas cosas y que la paciencia tampoco es algo que sobra demasiado. Nada, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires como un montón de colegas. La carrera de medicina dura 8 años, la hice en tiempo y forma. Después hice una especialidad, como también todos mis compañeros. Yo hice la residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital de Clínicas, que también es universitario y que depende de la UBA. Y cuando terminé, estuve un año más siendo jefa de residentes. Durante ese año decidí especializarme en medicina materno-fetal y bueno, la beca para ser fetal existe en Inglaterra como tal, o si no en España, pero en España los médicos tenemos que pagar. Son 2 años de capacitación y cuesta unos $25.000, $30.000, dependiendo si uno va a España, o en Inglaterra, si uno es aceptado y puede acceder a la beca, es gratis, ellos nos pagan en realidad para que podamos estar esos 2 años trabajando y formándonos allá, y de cierta manera estamos devolviendo un poco porque atendemos pacientes. Claro. Así que bueno, estuve 2 años allá en Londres y después de esos 2 años estuve 6 meses en España, en el sur, porque hay un convenio entre la Universidad de Inglaterra, el King College, y el Hospital La Virgen de Risaca de Murcia, donde hay una de las ex-fellows de profesor, y ahí estuve haciendo toda la parte de invasivos. Y en ese momento empecé mi maestría en salud pública, porque ya sabía que quería volver a Argentina, o sea que mi deseo era volver a mi casa, a devolver un poco de todo lo que la universidad pública y la sociedad y el país me había dado, ¿no? O sea, yo llegué a donde llegué o pude especializarme en el exterior gracias a que antes existía una universidad pública que me dio las herramientas para poder formarme. Entonces, ahí empecé mi maestría de salud pública y me volví en fines de 2021. Y desde 2021 que me volví hasta 2022, que gané el concurso en Garrahan, estuve buscando un hospital público donde poder desarrollar medicina materno-fetal, que es una especialidad nueva, que obviamente hay países que la tienen súper desarrollada, toda Europa, Estados Unidos, pero acá en Argentina solo se desarrollan algunos hospitales del sector privado que funcionan muy bien, pero bueno, solo acceden quienes tienen la posibilidad económica. Los pacientes del sector público no tienen acceso a la medicina fetal de la misma calidad. Entonces empecé a buscar hospitales, hubo varios que me dijeron que no, porque implica también una inversión. El hospital tiene que sostener una persona nueva que viene, o sea, necesitas darle un cargo y demás, y el lugar que me abrió las puertas fue Garrahan, que para mí es el hospital por excelencia y que es el lugar perfecto también, porque yo diagnostico bebés con anomalías congénitas fetales. Lo de la cirugía de Mielo es una de las tantas cirugías que se puede hacer, pero mi trabajo todos los días es ver mamás que le dicen que su bebé tiene alguna patología o enfermedad, chequearlo, ver si es así o no, y después hacer todas las interconsultas con los pediatras especialistas en el problema que ese bebé tiene. Claro. Entonces, en Garrahan tenemos todo. Por ejemplo, yo tengo un equipo de cardiólogos que me ven a todos los pacientes con cardiopatías congénitas, los asesoran, después conocen a sus cirujanos cardiovasculares. Es como todo un camino. Sí, y aparte, digamos, hay un ensamble ahí perfecto, porque vos ves a la mamá con su bebé en la panza, pero después la continuación es ahí, dentro del Garrahan. Garrahan es todo. Si ustedes me preguntan qué es Garrahan, es todo. Tengo, obviamente, como todos los trabajadores de ahí, nuestros días de amor y de odios, pero es un lugar que los pediatras, aparte, porque yo no soy pediatra, yo vengo de otro palo, de la salud del adulto. Yo atiendo madres, mujeres adultas, aparte las mujeres son
pacientes espectaculares, siempre son las mejores pacientes, siempre digo eso, porque ellas embarazadas hacen todo lo que uno les pide y demás, pero lo que tiene de valioso Garrahan es los pediatras y los neurocirujanos, cardiólogos, cardiocirujanos, imagenólogos pediátricos, que después van a ser quienes se ocupen de mis pacientes, porque mis bebés obviamente tienen problemas, yo los acompaño a través de todo el embarazo hasta el momento del nacimiento, hacemos nacer a bebés ahí, los bebés con hernia diafragmática congénita, con gastroquisis, con patologías que necesitan atención postnatal inmediata, estoy intentando de que nazcan ahí. Ya hace un tiempo que el programa existe y que tenemos la posibilidad de hacer algunas cesáreas, solo programadas, pero los hacemos nacer ahí. Y bueno, después el bebé... Y antes, perdón que te pregunte, pero antes de esto no pasaba eso, Anelicia. Ellos empezaron en 2015 a hacer algunas cesáreas, pero la verdad es que sin un fetólogo es muy difícil porque armaban guardias con médicos de otras instituciones, de la maternidad Sardá y el Argerich, que son nuestras maternidades de refuerzo, pero como staff y planta permanente, yo soy la primera que gana el cargo como especialista en medicina fetal. Ahora tengo una compañera que es Daniela, que ella también es obstetra, somos 2 médicas de planta y después el resto del staff es médico contratado que nos ayuda. Claro. Y en función de eso empezaste a hacer estas intervenciones, digamos, un poco acompañada por el resto de los profesionales del hospital. Claro. Ahora depende de la neonatología, hubo una época en un momento donde dependí del quirúrgico, y sí, siempre la idea es ofrecerle al paciente que está en la panza, que mi paciente es un feto, pero es un paciente, todas las oportunidades de diagnóstico y tratamientos que hay disponibles en el mundo. Obviamente no accedemos a todo, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, los estudios genéticos los estamos haciendo, hacemos las punciones y estudiamos a las mamás para informarles si además de la anomalía que yo veo por eco, hay un síndrome asociado, si hay algo más, tenemos resonancia. Hacemos algunas intervenciones que no son tan grandes como la cirugía de mielo. La cirugía de mielo es como la cirugía top, pero hay muchas otras intervenciones que se pueden hacer. Hacemos tratamientos a las mamás, colocamos algunos pigtails, drenamos líquido, drenamos... O sea, hay muchos procedimientos que venimos haciendo desde hace ya 3 años y el programa se está fortaleciendo y creciendo. Obviamente la idea es seguir sumando gente. Estamos en un contexto donde obviamente no puedo, pero... Está claro. Pero la idea es seguir sumando gente y profesionales para hacer un equipo grande, porque nosotros recibimos derivaciones de pacientes de todo el país. Estamos atendiendo, ahora este mes exactamente no sé, pero que te diga, por semana estamos viendo entre 15 a 20 pacientitos con anomalías congénitas, algunos, como te digo, candidatos para venir y nacer acá, otros candidatos para volverse a sus provincias, otros para quedarse y venir postnatalmente. Vamos viendo, diagnosticando y acompañando a estas mamás. Ana, te puedo decir Ana, porque así acortamos el nombre, te pasa como a mí, viste que somos con nombres largos. La operación que un poco fue referencia en todo el país por lograr, ¿no? La operación dentro de la panza de la mamá y que a raíz de la cual te conocimos, más allá de toda la trayectoria que nos acabas de contar, fue realmente y se dio en medio de este contexto difícil de paros, de reclamos, de no ser escuchados, de toda la situación que también viven los residentes, porque vos también pasaste por ahí, y vos también sabes de qué se trata esto de un residente que no puede sostenerse y que se sigue capacitando y que sigue trabajando y que le sigue poniendo el cuerpo, ¿no? a esta profesión que ustedes eligieron con tanta pasión, porque realmente que si no hay pasión es difícil sostenerla. Sí, es muy difícil. Sí, la realidad es que el contexto es muy triste en el hospital, lo que se ve. O sea, yo comparo muchas veces lo que fue mi residencia. Yo hice una residencia que, lo siento, fue dura, porque el hospital de clínicas es para los que hacemos quirúrgicas el lugar más exigente, y por eso tenemos una formación por ahí que somos tan de ir para adelante y demás. Pero yo tenía un salario que me podía ir 2 veces por año al exterior de vacaciones o a formarme. De hecho, conocí a mi profesor en Londres, que el hospital de clínicas me permitió durante 3 meses elegir una rotación externa para aprender otra cosa que me gustara en el exterior. Y mi salario en ese momento me lo permitía. Bueno, mirá lo que estás diciendo. Digo, hoy los residentes no pueden pagar el alquiler, no sé.
Es tristísimo, es tristísimo. A mí me pasó, nosotros nos fuimos, mira, te cuento, en cuarto año yo estuve un mes, roté en 3 lugares, un mes en el Hospital Argerich, porque yo estaba muy interesada, es como otra parte de mi vida y de mi historia, pero milité mucho tiempo por el aborto, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. O sea, realmente me jugué todo en ese momento, fue muy difícil, pero lo hice, entonces me roté un mes en el Hospital Argerich, que ellos ahí sí tenían un consultorio muy bueno de reducción de daños y riesgos a cargo de la doctora Florencia Salesi, que es referente en el área. Después roté un mes en África, me fui a Tanzania porque me interesaba toda la parte de urogineco, y un mes en Londres con mi profe, que ahí mi profesor me conoció y nos invitó después después nos fuimos 2, yo y una compañera, a hacer el fellow con él. Entonces eran otras las posibilidades y el hospital siguió pagándome mi salario durante esos 3 meses, porque obviamente el hospital universitario, ¿qué entiende? Que es una profesional que va a buscar nuevos conocimientos a otros lugares donde quizás ellos no lo tienen y después lo trae. Obviamente, uno trae el conocimiento y lo devuelve a su país, es una inversión, no es un gasto. Claro. Pero bueno, completamente distinto y ajeno a las políticas que se ven actualmente con este gobierno que es tan cruel hacia las universidades, es increíble eso, y hacia la salud, o sea que son los pilares para mí fundamentales de cualquier país, de cualquier nación desarrollada. Yo tengo amigos en Europa y, o sea, no pueden entender cómo nos está pasando esto. No pueden entender porque además tenemos profesionales como vos que se siguen capacitando, que ahora en un ratito nomás vas a tener que dar una charla para otro país, porque esto no se termina ahí. Vos seguís en esta capacitación permanente y digo, más allá de estar al frente de un servicio, en este caso en el Garrahan, vos seguís capacitándote. Es que me parece que la tarea del médico es no quedarnos, ¿no? Esto lo hablaba también un poco con mi familia, no quedarnos en los laureles. Bueno, hice la cirugía y ya está. No, hay un montón de cosas más para hacer, para ofrecerles a nuestros pacientes, que si yo no me sigo capacitando no se las voy a poder traer, porque claramente, insisto, en el sector privado se puede ir uno a los congresos, a rotar y demás. En el sector público, si nos recortan así, es imposible actualizarnos. Claro. Y también para la región, que por ejemplo, ahora en un rato voy a dar una charla para Perú, que empezamos a ser referentes regionales. Entonces también es nuestra responsabilidad traer la información de lo nuevo que vemos, de lo nuevo que... O sea, tuvimos la oportunidad de irnos, fantástico. Nuestra responsabilidad hoy es también democratizar el conocimiento, tanto para adentro como, si me preguntás, para la región, porque todos los pacientes tienen el derecho al acceso a la salud. O sea, es algo básico. ¿Cómo sigue tu trabajo ahí en el Garrahan y cómo ves, ¿no? Después de lo que fue esta votación, yo empezaba, digamos, con esto de la ley de emergencia pediátrica. ¿Hay alguna posibilidad de salida en medio de toda esta oscuridad que vemos? Yo creo que quizás sí, o sea, de todas maneras hay que no la veten. Yo vivo con el miedo al veto, increíble, pero así vivimos. Entonces, es como... Tengo todos los escenarios en mi cabeza, no creo que sea algo tan rápido, pero sí me parece que la sociedad es la que tiene que reflexionar a la hora de elegir qué modelo de país elegimos. O sea, ¿realmente vamos a elegir un modelo de país que piensa que hay que destruir el Estado? Que el Estado es las universidades, los hospitales, la seguridad, las rutas, vialidad, el CONICET. O sea, creo que hay sobradas muestras todos los días de qué es lo que representa el Estado para el argentino. ¿Vamos a seguir sosteniendo gente en el poder que lo quiere destruir? Realmente yo no lo puedo creer. Mi análisis es ese, bueno, la sociedad también tiene que sentarse y decir, bueno, yo realmente quiero romper todo, quiero que mi país, no sé, romperlo y empezar de nuevo, me parece que no. Entonces tenemos que buscar un consenso social entre todos básico de que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que eran obviamente que no funcionaban bien y que está todo por hacerse, ¿no? Pero me parece que romper todo no es la solución. Ana, ¿cómo sigue la beba que ustedes operaron dentro de la panza? ¿Sabés? ¿Están haciéndole un seguimiento? Súper bien. Imagínate mi ansiedad, yo la sigo en Instagram. Entonces, o sea, yo veo cuando ahora estoy invitada al bautismo. ¡Ay, me muero! Y estoy con ellas todo ese tiempo que eran... Samira se llama la beba. Samira se llama. Samira y Luana es la mamá. Sí.
Así que nada, yo estoy en contacto siempre con ellas, vienen al control, o sea, siempre que uno repara un mielomeningocele, la paciente se queda internada unos días, a ella le fue muy bien, estuvo unos poquitos días internados con nosotros y se fue de alta, pero ahora obviamente toda su vida va a transcurrir con controles en el hospi, Claro. con los cirujanos, con los traumatólogos, con los urólogos. Ellos vienen más o menos ahora que es chiquita, una vez cada 15 días, un mes, y después empiezan a espaciar los controles, porque la verdad es que está muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vos sos de Córdoba. Sí, soy de Córdoba. Naciste allá. ¿Y Sí, te sí. viniste cuando? También todo es una historia larga en mi vida. Yo fui a estudiar medicina, no en la UNC, porque estoy lejos. Yo estoy en el sudeste cordobés, más cerca de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto. Entonces me fui a estudiar a Rosario. Y ese año hubo examen de ingreso en Rosario y no me fue bien. Me fue mal y me quedé como libre un año. Y unas amigas de mamá le dijeron, mira, eres esta UBA 21, puede empezar a hacer algunas materias del CBC. Y me anoté realmente, mi mamá hizo que me anote para decir, bueno, esta chica... Que haga algo. Que haga algo. Cuidar las vacas, mi abuelo tenía vacas, cuidaba las vacas con mi abuelo, era arriera de vacas, muy gracioso. Y bueno, en la noche estudiaba y me fue súper bien y me tuve que venir. O sea, llegó un momento en mi vida que había aprobado química, matemática, sociedad de Estado y fue como, mi mamá me dijo, Ana, te tenés que ir a Buenos Aires, ¿entendés esto, no? Y sí, me tuve que venir. Así que bueno, la vida me trajo acá. Bueno, no fue... Pero qué increíble también esto que contás, porque es también un aliciente a muchos chicos, ¿no? Porque pasa mucho esto de que cuando terminas el secundario es difícil reinsertarte, ¿no? En la vida universitaria o en dónde querés hacer. Digo, vos tenés ahora una carrera súper exitosa, te va muy bien, pero bueno, tuviste un traspié y seguiste adelante y eso está buenísimo, ¿no? Para otros. Sí, no, y aparte es entender también que nosotros, porque entiendo a los chicos que estudian quizás acá en Buenos Aires o que son de las ciudades, nosotros del interior, yo soy de un pueblo de 1.200 habitantes. Nuestro choque cuando nos vamos a las ciudades es muy grande y es muy difícil adaptarse a vivir en una ciudad. Nosotros con 18 años nos tenemos que venir acá a hacer todo solos. Te vas de tu casa. Me voy de casa a esa edad. Y tenés que ser un adulto responsable y funcional. Y es muy difícil a veces que el primer año, el segundo, te vaya bien, porque tenés que pagar las cuentas, lavar la ropa, cocinarte, estudiar y tener cuidado que no te roben. O sea, es todo muy, muy distinto a alguien que vive en la ciudad. Y a veces muchos dicen, bueno, ustedes no trabajan. Bueno, a veces sí, a veces no. Yo tengo compañeros que vinieron y encima tenían que trabajar. Claro. Es muy duro para quien deja el interior. Pero bueno, la realidad es que se puede, la universidad está y es de todos, por eso hay que cuidarla, porque es de todos. También estos últimos años tuvimos la posibilidad de ver muchas universidades nuevas en el conurbano, en el interior, cuidarlas, porque tener la universidad cerca de casa es una bendición. Y la universidad abre puertas. Para mí creo que la clave es esa, más allá del HOSPI, que obviamente yo estoy feliz y todo, pero la universidad abre cabezas y abre puertas a todos los argentinos. Entonces es fundamental cuidarlas. ¿Por qué fue tan importante esta operación en la que vos participaste, digamos, acompañada por un equipo enorme y tenemos que decir, digamos, inclusive hasta viajaron desde Brasil, ¿no? Para asistir en esta operación. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué se celebró tanto? Primero porque era cirugía de mielomeningocele que se hace en el sector público, puramente público. O sea, nosotros no tuvimos apoyo del sector privado, no hubo la gente esta que nos vino a hacer el mentoring, son unos amigos de Brasil que ellos también trabajan en el Hospital de Clínicas Universitario de la Universidad de Paraná. Entonces fue como un convenio entre hospitales todo público, que eso es muy difícil, con especialistas del país, somos todos de acá, y la realidad es que la cirugía salió perfecta. O sea, la operamos a Luana a la semana 27, que fue como justo en el límite, y la beba nació casi a las 37. Yo tenía la cesárea programada el martes y ella arrancó con trabajo de parto el sábado, o sea, nació con 36,4. Nada, no necesitó respirador, no necesitó nada. La beba perfecta, la cirugía, nuestro neurocirujano, era un defecto grande también. Nuestro neurocirujano, la verdad, un lujo, Javier González Ramos, no quiero dejar de mencionarlo porque él y su equipo son impresionantes e impecables. Estuvieron ahí en la cesárea también, que los neurocirujanos quizás no hacía falta, la podían ver al otro día, se pusieron la camiseta y vinieron. Nada, un equipo increíble, los anestesiólogos que nos duermen a la mamá con doble anestesia, que nos duermen al feto, que después nos hacen la anestesia para la cesárea. Es un placer trabajar en Garrahan y trabajar así con gente tan comprometida,
con gente que está tan bien capacitada y en el sector público. O sea, realmente a la mamá no le costó nada. En el sector privado le pedían 50 millones de pesos, aproximadamente $50.000 cuesta la cirugía. Es tremendo. De la nena, no solo de que tenga una hidrocefalia, que es la complicación más común, sino que ahora sabemos que también mejora la función motora. Yo estoy esperando que tenga 2 años a ver. Estás esperando que empiece a caminar. ¿Cómo camina? Claro, yo tipo, lo único que quiero ver es cómo va a caminar, pero ya sabemos, mueve los pies, los mueve, probablemente camine, quizás con alguna asistencia, pero va a caminar probablemente. Ana, muchas gracias por este tiempo. Te voy a liberar porque sé que tenés que ahora te desconectar con nosotros y te conectás para Perú para seguir dando charlas, para seguir hablando de todo lo que sabés, de toda esta capacitación y de democratizar este saber, ¿no? Que es tan importante porque es justamente el acceso a la salud para todos y poder divulgarlo, poder darlo. Es fundamental, ¿no? Como seres humanos ya, como humanidad, tenemos que hacer un poco más de esto. Sí, es que es necesario, creo que todos prometamos, y por eso también me parece que estos espacios de difusión son tan importantes. Yo estaba con el tiempo muy justo, pero digo, sí, voy a dar la entrevista porque es necesario que se conozca. Primero, que existe la posibilidad de hacer algo, si uno tiene un bebé en la panza con algún problema, hay tratamientos, no para todo, por supuesto, pero nosotros en Garrahan los evaluamos a pacientes de todo el país. Esta mamá era de Ramallo, así que nosotros podemos ver a pacientes de todo el país porque el hospital es nacional, es de todos. Y esto, ¿no? Tratar de devolver de alguna manera, o sea, yo intento devolverle un poco a mi país de todo lo que me dio, porque la Universidad de Buenos Aires me formó y me hizo ser quien soy. Podría estar en otro lugar, bueno, hoy me toca estar acá, intentando devolver un poquito de lo que la sociedad argentina me dio. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo sábado y bueno, seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Chao. Un abrazo. Estamos hablando con Ana Alicia Astudillo. Ella es cirujana fetal, es médica del Hospital Garrahan. Fue una de las referentes de una operación fundamental, de la primera que se hizo intrauterina en un hospital público. Se formó en Argentina, se formó en la Universidad de Buenos Aires, siguió su capacitación en el exterior y hoy realmente es un ejemplo y una persona muy importante para el conocimiento y para la medicina de nuestro país, así que queríamos tenerla en este sábado aquí en Nada Personal. Son las 13:58, como les dije, un día muy agradable, con una temperatura de 16 grados 2, el solcito calienta un poquito más, así que si tenés un matecito, seguí escuchándonos acá en Ecomedios, pero ponete un poquito al solcito que hace bien, la vitamina D que tanto nos recomiendan los médicos, está bueno poder tomarlas cuando sale el sol. Así que ahora hacemos una breve pausa, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Y ya venimos con más Nada Personal. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Detrás de cada noticia hay personas. Y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión.
las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Bueno, y acá seguimos, qué lindo, ¿no? Escuchar un poquito de música, tranquilos, en este sábado. Estamos ya a 23 de agosto, increíble, al menos a mí se me pasó el año volando, no sé a ustedes. Pero lo lindo de este fin de semana son las temperaturas, ¿no? Mucho más agradables, con el solcito que ayuda, ¿no? También a disfrutar de otra manera estos días donde uno baja un poquito, si tienen la suerte de no trabajar, por supuesto, baja un poquito los niveles de locura, de corridas de la semana y justamente descansamos un poco, pensamos otra, disfrutamos, bueno, cada uno como puede, ¿no? En lo que arma para su fin de semana. Y otra de las cuestiones que quería hablar aquí en este sábado es la educación, y se hizo un informe a partir de Argentinos por la Educación, esta organización que está focalizada justamente a poder analizar, ¿no? Desde los números, pero también desde el contacto con los estudiantes y con los educadores, qué está pasando, ¿no? En este contexto en nuestro país. Y el último análisis que realizaron se focaliza en los estudiantes de 15 años. ¿Y qué es lo que piensan sobre su futuro y la escuela? Y surgieron, claro, varias cuestiones de las cuales pudieron recabar y justamente los chicos de 15 años empezaron a decir, ¿no? Y uno de los puntos más importantes, o al menos a mí me quedó, digamos, como referencia, es este dato, ¿no? Que el 63% de los estudiantes argentinos de 15 años les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria. Hablábamos recién con Ana Litzia, una médica destacada del Hospital de Clínicas, que tuvo ese traspié al comienzo de la universidad. Digo, los chicos también viven todas estas cuestiones de qué pasa, cómo van a seguir, cómo van a estudiar, cómo va a ser su futuro. Y a partir de este estudio que realizó, como les decía, Argentinos por la Educación, vamos a hablar con Sandra Ziegler. Ella es especialista en educación, trabaja en Flaxo. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anabela. Bueno, estábamos viendo un poco, en principio, de qué manera analizar, ¿no? Cuál es la realidad de los chicos de 15 años. Y este dato que me parecía importante porque, bueno, los chicos también tienen en la cabeza cuando están transitando el secundario cómo va a ser el futuro y esta cuestión tan llamativa, ¿no? La mayoría de los chicos piensa de que quizás no le va a alcanzar el dinero para poder hacer lo que les gusta. Bien, efectivamente, este es un estudio que desarrollamos desde Argentinos por la Educación con datos de las pruebas PISA, y este es como un nuevo aporte. Cuando vos decís chicos y chicas de 15 años, tiene que ver con que PISA, esas pruebas internacionales que toman cuestiones de aprendizaje, en su última edición incorporaron un nuevo módulo donde preguntan acerca de cómo imaginan el futuro los chicos y qué aporte hace la escuela a la construcción de ese futuro. Claro. Y este dato que señalás es uno de ellos. PISA tiene la particularidad que es una prueba internacional y que se aplica de manera censal en Argentina, ¿no? Claro. De modo que tenemos datos que son representativos para el país.
Y bueno, efectivamente aparece este dato de 6 de cada 10 chicos temen no tener los recursos económicos. Ahí está como la cuestión económica, ¿no? Que atraviesa a chicos de 15 años y pienso quizás en otra etapa o en otros contextos, en esa edad otros eran los intereses o las preocupaciones, ¿no? Sí, bueno, efectivamente los chicos no están escindidos del tiempo en que vivimos y además esta cifra es aún más elevada entre aquellos que tienen un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? El número asciende casi a 7 de cada 10 en los casos de chicos de menores recursos económicos y de todos modos casi 6 de cada 10 de quienes tienen mejores recursos económicos también presentan esta preocupación. Mira. O sea que hay algo de, bueno, de contexto que está incidiendo en este sentido, ¿no? ¿Y qué otros datos refirió, digamos, a partir de las pruebas PISA que vos haces referencia? Porque también hay otro dato que me parece interesante contarlo, que es que el 76% de los estudiantes consideran que la escuela les enseñó cosas que podrían ser útiles para el trabajo. Y ahí digo, volvemos a rescatar y a revalorizar a la escuela, digo, que tanto a veces uno, viste, escucha críticas que en la escuela no me están enseñando lo que me va a servir, pero bueno, los chicos sí lo destacan. Sí, este es un dato llamativo y como vos bien decís, bueno, marca una visión bastante favorable, ¿no? Que a la edad Claro. de 15 años digan que la escuela los está preparando para el trabajo, para el futuro, es una visión optimista. Y a veces ocurre que los chicos tienen visiones más optimistas que los adultos respecto de la construcción de su futuro y cómo se están preparando, como un dato a tener en cuenta, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Porque, bueno, los chicos en la escuela crecen, se desarrollan, aprenden, y la verdad es que qué bueno que puedan tener esa confianza, ¿no? O ese sentimiento de bueno, acá me están enseñando algo que me va a servir. Sí, y también muestra como una ventana de oportunidad muy interesante, digamos, dado esta valoración positiva y también teniendo en cuenta que la encuesta se aplica a los 15 años, donde todavía queda un trecho por recorrer en la escuela, y ahí hay algo, bueno, interesante, ¿no?, para seguir potenciando. ¿Qué otras cuestiones le llamó la atención en este estudio? Que me parece muy interesante, sobre todo para pensar, digo, es una edad de quiebre, ¿no? Los 15 años para los adolescentes, con todos los conflictos que ocurren por la edad, por la etapa, pero que también ahí empiezan a pensarse a futuro. Y eso me parece muy, muy interesante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que ellos piensan y qué tienen alrededor, no? Sí, como otros datos que surgen, el 64% dice que la escuela les está dando confianza para tomar decisiones y teniendo en cuenta esto mismo que señalás, que es una edad de construcción de identidades y de desarrollo, digamos, que puedan sentir que la escuela les da fortaleza, es un dato a favor, aunque bueno, hay 3 de cada 10 que estaría diciendo que esto no está ocurriendo, ¿no? Y habría que bueno, dar y fortalecer en ese sentido. Y también un dato en cierta medida favorable es que un 65% dice que está bien informado acerca de qué posibilidades tienen a futuro para elecciones de carreras, para opciones en el mundo del trabajo, que lo podemos ver desde este mismo foco, ¿no? Si bien la mayoría nos está diciendo que tiene información, hay un grupo que no está visualizando esto y ahí la necesidad de reforzar todo lo que tiene que ver con orientación vocacional o conectar con el mundo del trabajo, con las profesiones o con los ámbitos laborales como una como un primer puente que la escuela puede mostrar, ¿no? Claro, Sandra, sabes que hoy justo estaba viendo un informe de Santiago Bilinkis que estaba relacionado con la educación, la escuela y la inteligencia artificial y la IA, ¿no? Qué desafío también por parte de la escuela y de la educación, ¿no? Que se presenta frente al uso, que ya es innegable, que se aplica,
se usa, todos los chicos lo usan, los docentes lo usan, justamente para generar el interés y además para usar la cabeza, ¿no? Digo, más allá de que utilicemos estas herramientas, ¿de qué manera y cuál es el desafío también para la escuela y los educadores de seguir teniendo estas posibilidades de pensar, aprender y reflexionar? Sí, estamos en un punto de transformación cultural, tecnológica que no tiene precedentes. Totalmente. Creo que mucho más del que nos planteaba ya Google, por decirlo así, como buscador. Por supuesto, porque acá estamos frente a un recurso que autonomiza nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, digamos, si la escuela siempre se basó en, bueno, el razonamiento, el aprendizaje, el manejo del conocimiento, el manejo del pensamiento, bueno, hoy en día la IA puede desarrollar muchas de estas tareas y por lo tanto, bueno, con todo el replanteo que va a haber, no solo en la educación, sino en el campo del trabajo, en la producción, etcétera, ahí hay un enorme desafío para la educación y eso también nos hace como, en cierta medida, mirar con otros ojos estos datos que plantean los chicos sobre cómo está preparando para el futuro y para el mundo del trabajo. Claro, por eso pensaba, digo, que qué importante también pensar en esta herramienta, porque también es pensarnos a futuro y los chicos están dentro de todo esto, ¿no? Y cómo también los acompañamos en esto, porque el pensar en ser generadores también de sus propias ideas, iniciativas y proyectos hace que también los acompañemos, por un lado, en el uso de la inteligencia artificial, pero también con sus propias capacidades. Desde ya, que los acompañemos y también, digamos, que los formemos, ¿no? Para ese cambio que se viene, o que ya está, no se viene, ya está. Ya está. Está instalado, con la particularidad que lo estamos transitando juntos, en el sentido que siempre la educación tuvo esa situación de asimetría, ¿no? Donde los docentes, los adultos, teníamos un conocimiento para transmitir, y hoy en día estamos todos absortos, podríamos decir, y en la misma situación de tener que aprender a, digamos, manejar recursos que, resultan tan desafiantes. Sí, y sabés que hay algo que también decían en este capítulo que me resultó muy interesante y la verdad es que seguramente coincidís, ¿no? ¿Cuánto nos marcan o nos han marcado los docentes que nos transmiten con pasión, ¿no? Lo que saben, y esa llama que es la que justamente, digo, más allá de las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, es lo que después nos queda, más allá de memorizar, de saber, de generar en una evaluación de contenidos. Esa forma de transmitir con pasión es la que después queda para los chicos que formamos y que están en estos momentos en la escuela. Por supuesto, siempre, son esos docentes memorables, ¿no? Sí. Que en alguna medida nos marcaron, nos mostraron un camino o nos abrieron una ventana, algo que desconocíamos. Y bueno, en este contexto, eso tiene un valor enorme porque eso es insustituible, digamos, la IA no va a poder despertar, o al menos por ahora, no puede despertar como ese vínculo humano y la cuestión de la pasión, por el conocimiento, y por otro lado, creo que también los docentes memorables van a ser aquellos que nos enseñen a manejar nuestras herramientas y nuestra capacidad para seguir aprendiendo con lo que tengamos por delante disponible, ¿no? Sí, totalmente. Sandra, este es uno de los desafíos de los que hablábamos en este momento en educación. ¿Cuántos más hay, no? Todavía que tenemos que seguir hablando y repensando. Sí, estamos hablando de cuestiones más vinculadas con el conocimiento, con las vocaciones, con la relación con el mundo posterior del trabajo, etcétera, y no dejaría de señalar un desafío también enorme
que es, bueno, la convivencia con los otros, ¿no? La escuela tiene esa característica, que es uno de los espacios en donde, bueno, salimos de la vida privada a conectarnos con nuestros pares, con los adultos, y hay ahí un aprendizaje vinculado a la convivencia, a la vida ciudadana, a la participación democrática, que es fundamental. Y cuánto también influye, ¿no? Contextos más difíciles también que estamos atravesando ahora, donde se presenta mucho esto del odio al otro, de los insultos, las agresiones. Digo, la escuela también recibe todo ese germen. Y por eso yo decía, en un momento de la adolescencia crítico, difícil, donde los chicos están formando, digamos, sus identidades y también pensando en su futuro, todo esto hace también mella, ¿no? en los estudiantes. Sí, porque en relación con esto que vos comentás, que tiene que ver también con la vida en las redes sociales, también con la vida cara a cara, ¿no? Pero en las redes los jóvenes juegan mucho de lo vincular y de esas relaciones interpersonales. Ocurre una particularidad, que es que la escuela ya no funciona solo en el horario escolar, sino que hay una interacción 24/7, ¿no? Que trasciende luego de la escuela, pero las instituciones educativas, como son el ámbito nuevamente para el encuentro y para poder poner una palabra y poder, bueno, generar ciertas regulaciones y pautas en ese sentido, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí hay algo muy importante, y por eso que este informe señale el espacio que tiene la escuela para transmitir otras cosas, ¿no? Además del conocimiento, que es fundamental, pero estas otras cosas que hacen al crecimiento y al desarrollo, bueno, tiene un valor muy interesante. Sandra, ¿cuál es tu trabajo en Flaxo? Soy investigadora, digamos, básicamente me he especializado en las temáticas vinculadas a la educación secundaria, a la desigualdad educativa y a las políticas de transformación de la educación. La desigualdad educativa, un tema que tanto nos afecta a nosotros y que también, digo, a nosotros como país, y que también se evidencia en estos análisis que hacen, ¿no? Teniendo en cuenta de que muchos de los chicos que están en la escuela secundaria quizás hasta no tienen acceso a la tecnología de la cual estamos hablando hoy, que nos está definiendo y determinando, ¿no?, el conocimiento. Totalmente. Cuestiones vinculadas al acceso a la tecnología, a los dispositivos, a la conectividad, son cuestiones que están, presentes. Y también en el informe vemos cómo se vive en la construcción de ese futuro en los diferentes sectores sociales, ¿no? Así como comentábamos sobre el temor con la falta de recursos económicos, también los datos nos muestran que hay distintas visiones y lugares que tienen las familias en la presión que ejercen sobre los chicos respecto de sus opciones a futuro. Y este dato, digamos, que los chicos de menor nivel socioeconómico están más presionados por sus familias para elegir determinadas opciones, la inserción en el mundo del trabajo, dejar estudios de nivel superior para otro momento, marcan estas condiciones desiguales en donde, bueno, la educación está también ahí presente y hay experiencias muy distintas según los entornos de origen. Sandra, ¿sabes qué? Pensaba, son muchos los especialistas en educación que se sumaron a Argentinos por la Educación y que nos traen permanentemente estas miradas diferentes de los estudiantes y de las posibilidades, ¿no?, que hace poner un poco en discusión y en debate estos temas, porque siempre hablamos, ¿no? Uy, la escuela viene por detrás, tanto le falta, tenemos los sistemas, digamos, del siglo XIX, pero estamos en el siglo XXI y con todo esto que nos lleva para adelante. Pero cuanto más lo trabajamos, cuanto más lo ponemos en agenda, cuanto más hablamos, nos ayuda mucho a poder entender cuál es la realidad en la que estamos para poder construir hacia adelante.
Sí, sobre todo para no tener como una mirada nostálgica o idealizadora o basada en, bueno, en concepciones míticas, ¿no? Sobre en dónde está la educación. De todos modos, cabe señalar que hay avances en algún sentido, digamos, tenemos más acceso a la educación secundaria, más acceso a la universidad, pero sin embargo, digamos, hay condiciones que son muy dispares. Lamentablemente, muchas de esas condiciones se juegan por origen socioeconómico. Observamos que hay aún, digamos, mucho por recorrer en términos de resultados de aprendizaje, que en áreas críticas como, bueno, lengua, pero sobre todo en matemática, hay digamos, hay un Es retroceso. una deuda pendiente, digo, porque matemática y lengua siempre han sido, digamos, como dos fuertes en la escuela, ¿no? Como esas dos materias claves que, viste, vos decís, tenés que aprender lengua y matemática, no te podés. Y esta mala nota, por así decirla, sobre todo de muchos estudiantes en matemática, prende todas las alarmas. Sí, porque son esos saberes que son pilares para la construcción de muchos otros conocimientos y sobre todo ahora que estábamos recientemente hablando de la IA, más de todo el desarrollo tecnológico, la verdad que no hay mucha certeza acerca de qué conocimientos se va a necesitar en el futuro y qué campos del conocimiento van a estar desarrollados y qué trabajos habrá en el futuro, pero sabemos que los conocimientos de la lectura, de la escritura y los saberes matemáticos son como el pilar básico e irrenunciable sobre lo que todo se construye. Claro. Entonces, bueno, ahí, digamos, hay que mejorar. Hay que fortalecer, ¿y cómo? Es una gran pregunta. ¿Cómo se hace, no? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que hay diseños curriculares que marcan cuáles son los contenidos fundamentales y en algún punto es importante como poder tener un seguimiento de esos conocimientos que son básicos y tener como metas que se esperen a lo largo de determinados momentos de la escolaridad e ir traccionando para que eso se cumpla. Claro. A veces tenemos el problema de que los programas de estudio son muy ambiciosos y como bien estamos comentando, ¿no? Hay saberes que son como nodales y hay otros que son periféricos. Entonces, tal vez como volver a las bases y atender lo que sí o sí tiene que estar. Claro, yo pensaba en esto que estábamos hablando de la inteligencia artificial. Hoy sí o sí tenés que hacer o tener, digamos, desde la escuela otros métodos de evaluación, por ejemplo, porque sabemos, ¿no?, que está a la mano la posibilidad de que los chicos, inclusive también los docentes, se utilicen este tipo de herramientas como lo que es la inteligencia artificial, que está a la mano, que nos resuelve en 30 segundos, digamos, una monografía que por ahí antes te llevaba días. Y entonces también está esto de cómo se replantea la evaluación y cómo hacemos para que el conocimiento llegue y comprobar que llega al estudiante, ¿no? Y en medio de todo esto está la cuestión de lugares y de escuelas donde quizás el foco de trabajo y de atención es asistir a las familias de los estudiantes porque no tienen para comer. Entonces, todo esto, creo que este contexto genera una dificultad muy grande para poder salir adelante y responder, ¿no?, de distintas maneras a estas realidades o estas radiografías que hacen, por ejemplo, las evaluaciones PISA. Sí, además que a estas condiciones contextuales que vos señalás, más la irrupción de la IA y todos los desafíos que tenemos por delante, agregaría que, digamos, las escuelas están preparadas y los docentes también han sido formados y lo que saben hacer tiene que ver con un modelo de escuela que era muy distinto, porque lo que se pretendía de la escuela, la misión de la escuela, era transmitir conocimientos para que alguien los retuviera y los pudiera aplicar. Sí. Y los docentes están legítimamente formados para eso, y eso es lo que saben hacer. Y el desafío que tenemos hoy por delante es que la sociedad actual ya no requiere a alguien que
retenga información en su cabeza para que la pueda reproducir. Claro. Entonces, hay que crear, digamos, una institución que esté montada sobre la base de que hay que poder utilizar, bueno, la IA y todos los recursos que tenemos disponibles y la capacidad humana para poder crear, pensar y producir con eso. Qué Entonces, rápido también se generan esos cambios, ¿no? Y que hace que tenés que maniobrar una institución de siglos, como es la escuela, en un abrir y cerrar de ojos, porque digo, hasta el año pasado quizás no todos tenían el acceso y la posibilidad de tener una IA en su celular. Hoy sí lo tienen y digo, este es el gran desafío, el tener que rápidamente transformarse y repensarse, ¿no? Como institución y como posibilidad de formación, ¿no? sí, y además es muy fuerte porque es como un embate, podríamos decir, que llega de afuera de la escuela y que lo obliga, ¿no? Bueno, a una reconfiguración muy grande, al mismo tiempo que estamos, digamos, frente a una institución social, digo, ¿no? Que es centenaria, Claro. y que tiene un volumen y una cantidad de actores y una organización de sistema educativo muy compleja, que bueno, que va a tener que de alguna manera acompañar y adaptarse a esta transformación. Así que la verdad que es un desafío. Qué trabajo, ¿no? Para Sí. docentes. Digo, estamos todos metidos dentro de esto, porque como papás, en mi caso, padres de adolescentes, lo mismo en el acompañamiento de pensarse a futuro, los docentes, los alumnos, digo, estamos todos en la misma acá, ¿o no? Sí, totalmente. Así que tenemos que ayudarnos unos con otros, no angustiarnos también, porque genera un poco de sensación, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esto? Como siempre es en la historia, seguirá de alguna forma. Seguramente. Gracias, Sandra, por ayudarnos a pensar, por todo esto que hicieron desde Argentinos por la Educación, que, insisto, nos pone todo el tiempo estas radiografías desde dónde nos estamos parando para poder seguir pensándonos hacia adelante y pensar a los chicos que están estudiando, pero también desde el lado de los educadores que están con un desafío enorme por estos tiempos. Así que nada, gracias y que tengas un lindo sábado. Gracias, igualmente. Gracias por el interés de hablar de estos temas. Te mando un abrazo. Estábamos hablando con Sandra Ziegler, ella es de Argentinos por la Educación, especialista justamente en educación, de Flaxo, hablando de lo que fue un informe que realizaron desde esta organización sobre cuál es el interés de los chicos, de los estudiantes de 15 años y cómo piensan su futuro y cómo piensan la escuela en función de esto, ¿no? En este contexto donde estamos atravesados por la inteligencia artificial y todo lo que nos permite hacer en ese sentido. Bueno, ya llegamos a las 4:28, como les dije, un día muy lindo con sol, 16,2 de temperatura. Ahora vamos a hacer una pausa, tranquilos, vamos a escuchar un poco de música y no te pierdas porque tenemos más acá en Nada Personal. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Esto es Nada Personal, el espacio donde la palabra vale y la escucha también. Mientras miro el mal tiempo que muestra el ventanal, caen las ramas desnudas que no tiemblan como vos. No fue bueno verte de nuevo, no debió haber pasado
personal, ya son las 4:36 de este sábado 23 de agosto. Un sábado muy, muy agradable, como veníamos diciendo. No sé en qué te encontrás, qué estás haciendo en este día tan lindo, ¿no? Para poder disfrutar al aire libre. Y estamos ahora por contar una historia, la verdad, que es muy linda porque está vinculada al deporte, porque está vinculada a la superación. Y porque además les digo que necesitan aliento y ayuda, por supuesto. Argentina, como ustedes saben, bueno, somos un país futbolero y las chicas van a decir presente en la Copa del Mundo de Futsal Femenino. Una copa que se va a celebrar en Brasil del 26 al 31 de agosto. Y una de las representantes, uno de los equipos que nos van a representar en este campeonato del mundo, uno de ellos es el Pinocho y otro es el Padre Mujica, que por supuesto van a enfrentar a grandes potencias de futsal mundial. Allí, como les decía, van a estar representantes de Brasil, de Colombia, de Rusia y de Estados Unidos. Pero quiero quedarme con el equipo femenino del barrio Mujica, estamos hablando del barrio 31, y para hablar de la manera en que se prepara este equipo y de toda la ayuda y asistencia que seguramente van a tener en estos días, que falta muy poquito para que viajen. Voy a saludar a Blanca Aguirre, ella es de la parroquia Cristo Obrero del barrio 31. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, ¿qué tal? Bien, estábamos hablando de la posibilidad que tienen dos equipos argentinos de representarnos al país a nivel mundial en esta Copa del Mundo de fútbol femenino. Contanos cómo se preparan las chicas de este equipo, del equipo Padre Mujica. Primero estamos muy emocionadas, no lo podemos creer, así que se nos dio este viaje que es increíble, así que bueno, las chicas ya preparadas se vienen preparando durante todo el año, de hecho salieron campeonas en el torneo de apertura, así que creo que nuestras pibas están preparadas, sino que falta nomás que llegue ¿Cuándo viajan? Porque ya arranca esta copa. Nosotros estamos viajando hoy a las 7 de la tarde. ¿Ya? ¿Ya hiciste la valija, todo? ¿Tenés todo listo? Sí, no, ya estoy acá desde ayer, así que hasta ayer estuvimos trabajando también con las chicas para seguir recaudando lo que necesitamos para el viaje. Te iba a decir, no debe haber sido fácil porque viajar a Brasil es costoso, porque las chicas lo hacen con mucha pasión, pero muy a pulmón, ¿no? Todo esto. Sí, de hecho, mira, ayer estuvimos haciendo una pollada y hasta las 11 de la noche estuvimos ahí con las pibas, repartiendo los pollos. Así que estuvo lindo también porque nos une como equipo, como comunidad todas, que también colabora, ayuda, y ellas, entre ellas también, organizarse para este proyecto en común, ¿no? ¿Cuál es tu función en el equipo? Bueno, yo soy psicóloga social, así que lo mío es el trabajo grupal. Claro. Así que, sí. Las vas a acompañar. ¿Cuántas son las chicas que viajan? Son 16 y somos 4 profes. Así que somos 20 en total en el grupo. Así que increíble. O sea, para nosotros no lo podemos creer. Me imagino. Qué alegría, ¿no? Primero, haber quedado clasificadas, me imagino. Sí. Y después la posibilidad de juntar peso a peso para poder viajar. Total, sí. Primero nosotros habíamos jugado una final contra Pinocho y bueno, y perdimos esa final, estábamos muy nerviosas. Perdimos esa final y mediante que se bajó un equipo se nos dio la posibilidad de nosotros sumarnos. Entonces nos avisaron el domingo, o sea, una semana antes. Así que
todavía fue más, ¿viste? No. Qué esfuerzo, claro. ¿Pinocho es el rival al que ustedes más miedo le tienen o hay otros que son superiores? No, no, estuvimos viendo ahí, Pinocho más o menos tiene nuestro nivel, o sea, eso por ahí un poquito más a las rusas. eh, ¿Estuvieron viendo a las bueno, rivales? ¿Perdón? ¿Estuvieron viendo a las rivales? ¿Contra Sí, quién ya se van a medir en estos días? estuvimos viendo, ahí estuvimos con las chicas también viendo algunos videos y demás, como para ver cómo vienen ellas preparadas. O sea, nosotros vamos a ir a competir con equipos que son profesionales. Claro. Entonces, Por claro, eso también decía nos que llama las chicas esto lo hacen con mucha pasión, pero muy a pulmón, porque la mayoría de ellas tienen otro trabajo, no es que se dedican full time al fútbol y además con lo que cuesta, ¿no? La vida hoy. Sí, sí, tenemos todo en contra. Pero bueno, yo creo que la esperanza es lo que no se puede perder, ¿no? O sea, y nuestro barrio y nuestras pibas se caracterizan un poco por esto de ser aguerrida, de que la peleamos un montón, luchamos todo el tiempo, y también de la alegría, digamos, ¿no? Y no perder las esperanzas, o sea, como que siempre empujando para adelante, ¿no? Claro. Eso se nota mucho también en la cancha, ¿viste? También, todo un barrio, me imagino, la expectativa, ¿no? Que deben tener, la emoción y la hinchada que van a hacer todos desde acá. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, muy emocionadas también las familias en general, como muy atento toda la comunidad, ¿no? Entonces, ¿Qué cuando edades se da, tienen las chicas que van a viajar, que son las jugadoras? tenemos de pibas de 16 a mayores, o sea, hay pibas que son más grandes, tenemos dos de las chicas que tienen 16 años, y después todas son jovencitas, ¿no? O sea, la más grande tiene 28. ¿Ellas Eh, se entrenan cuántas veces por semana? ¿Cómo es la dedicación al deporte? Y nuestras pibas entrenan 2 veces por semana, los días martes y jueves. En el Eh, barrio. sí, ¿En sí, la sí. parroquia? Dentro de la parroquia nosotros tenemos el Club Padre Mujica. eh, entonces ahí hay una canchita que es lo único que nosotros tenemos y ahí, bueno, vamos organizando un poco los horarios, los tiempos y eso, porque empiezan llegando los más chiquititos y las más chiquititas y después los pibes y las pibas más grandes más tarde, ¿no? Porque con esto del laburo, el colegio y demás, eh, llegan 7:30 en adelante. Blanca, ¿Sí? ¿cómo es el trabajo que hacen ahí en la parroquia? Porque bueno, el deporte es un motor muy importante, ¿no? De sacar a los pibes de la calle, de liberarlos de otras cuestiones y de sumarlos, ¿no? Para cuidarlos. Pero ahí hay un trabajo enorme que hacen ustedes desde la parroquia. Sí, el deporte es algo que le gusta mucho a los chicos, que es sano, que te ayuda también de repente a frustrarte, a resolver, ¿no? A reconciliarte, a estar muy feliz y muchas veces Muy triste cuando las también. cosas, claro, entonces es un ejercicio re lindo también para la vida, ¿no? Entonces para nosotros el deporte es una herramienta porque le damos mucho eh, lugar también a la parte de la salud, que los pibes, lamentablemente tenemos muchas problemáticas de adicciones, o sea, consumos problemáticos. eh, y después la formación, ¿no? O sea, que los chicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de trabajar acá en el club, pero el requisito es seguir formándose, o es estudiar, es prepararse, ¿no? Entonces, eso también es un acuerdo que lo hicimos con los chicos y ellos mismos decían, si nosotros vamos a estar frente a un grupo, tenemos que prepararnos para poder hacerlo responsablemente, ¿no? ¿Y cuántos son los chicos que van para hacer actividades físicas, para jugar al fútbol? Sí, nosotros en total tenemos 500. 500, Sí, un no, montón. ¿Cómo hacen? Solo una canchita y 500 chicos.
y los vamos dividiendo por día, entonces un grupo viene un día, otro grupo viene otro día, tenemos fútbol y hockey, eh, y después apoyo escolar todos los días, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. En la pandemia armamos un lugar también acá para que puedan venir a estudiar, porque en ese momento era, bueno, la computadora y están en plataformas y qué sé yo, y la computadora y el internet era como una Difícil, cosa para ¿no? nosotros. Claro, porque no hay muchas computadoras y tenés 500 chicos, nada, Sí, y en ese momento fue bastante difícil, pero bueno, qué sé yo, viste que son las cosas que nos motivan también, ¿no? Mira, aparece una necesidad y ahí uno va buscando la manera de resolver, ¿no? Con todo lo que se quieran sumar, con los chicos, con la comunidad, y bueno, y entre todos salir adelante. ¿En cuánto ayuda estas posibilidades, ¿no? Del deporte en los pibes, en las familias? Digo, vos estás acompañando desde hace cuánto tiempo en estas actividades ahí en el barrio 31 y me imagino que has visto de todo, Sí. pero ¿en cuánto impacta estas posibilidades que se le dan a los chicos? Yo creo que un montón y eso se nota mucho. O sea, en el club nosotros tenemos 10 años, yo hace 10 años que estoy en el club, pero antes también estaba trabajando acá en el barrio con los chicos, con esta población que te decía antes, de pibes y pibas con problemática de consumos problemáticos. Eh, y la realidad es que ordena un montón, o sea, los chicos con esto de tener el requisito de formación y demás, se animan a estudiar, se animan a dar un paso. Las familias también, el club nuestro es distinto a otros clubes a lo mejor, porque nosotros no tenemos consumo de alcohol, por ejemplo, permitido en el club. Claro. Entonces, era algo extraño para, para la gente, me decía, che, pero es un club, ¿cómo no puedo? Claro. Entonces la invitación era de acompañar un poco de otra manera, che, vení a ver a tu hijo, tráete el mate, abrazalo, alentalo, ¿no? Como desde ese lugar, y en un principio costó también, ¿no? Porque como decía, ¿cómo no puedo? O me Claro. decían, no, tomo, acá somos todos profes, una vez que entramos acá somos todos profes. Entonces decía, no, profe, pero tomo acá afuera, después entro. No, no. Entonces, Bueno, pero ahora van marcando, ¿no? Hábitos, van marcando formas y eso también hace a la formación de los chicos, me imagino, porque, bueno, en el club uno va a entrenar y va a buscar, digamos, una vida diferente. Digo, también eso es una manera, ¿no? de ordenar y organizar. total. Sí, y muchas veces también o sea, esta cuestión del acompañamiento que es tan importante, porque acá en el barrio hay un montón de organizaciones, ¿no? O sea, hay más de 2.500 organizaciones, más o menos. Claro. Entonces, lo que pasa también es muchas veces lo que nosotros veíamos que pasaba era que los chicos pasaban por todas esas organizaciones y no terminaban de tener un espacio de pertenencia. Claro. Entonces, que también era importante. Entonces, como que bollaban y de repente tenías 18 años y no sabes qué hacer con tu vida ni en dónde ir a tocar puertas, ¿no? Entonces, desde el club un poco tratamos de romper con eso, decimos, che, no, venimos a entrenar, hay que venir 2 veces, los fines de semana vamos a jugar. Entonces, todo eso ordena al pibe y también a las familias, porque son los que tienen que acompañar, se los convoca, se los cita, se los va a visitar. Y bueno, y así como con un montón de cosas que siempre nosotros tenemos como eh, esto de si alguien viene a pedir una mano, alguna respuesta se la tenemos que dar, ¿no? No puede Claro. ir sin una respuesta. Y a No, veces, pero además lo que genera es ese sentimiento de pertenencia del que hablas, ¿no? Ese amor por la camiseta, ese amor por tu lugar, que hace también tener cierta responsabilidad por un otro, por un equipo, por el que está en el lugar, ¿no? Que me escucha, que me está habilitando a todas estas posibilidades. sí, totalmente. O sea, creo que eso es algo súper importante que te da el deporte, ¿no? Que te enseña y uno aprende a estar con otros
a ponerse de acuerdo con alguien que a lo mejor piensa totalmente distinto a mí, pero es parte de mi equipo. Entonces, ¿no? Es esta cuestión del acuerdo, de aprender a hablar, eso es algo tan importante también, de poder escucharnos, porque muchas veces eh, como que uno va por la vida hablando y no hay un tiempo para escuchar al otro, ¿no? Entonces de saber qué le pasa, de no juzgar y primero ver qué preguntar, ¿no? Es algo que nosotros con los pibes trabajamos un montón. Y bueno, y ellos se van encontrando también en ese lugar, porque y después termina siendo una red comunitaria y, sin la necesidad de que estén, los profes, ¿no? Claro. Como que ellos, entre ellos se van acompañando un montón. Blanca, y esto es lo máximo que llegó a alcanzar el club, esta posibilidad de competir en la Copa del Mundo, las chicas, ¿no? Ahí plantando bandera. Sí, 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 sí. La verdad que fue un camino súper largo. Imagínate que, o sea, tenemos 10 años, que no es nada, ¿no? Pero para nosotros, como siempre es tan difícil todo, parece 100 años, ¿no? Todo el esfuerzo, el camino recorrido, cuando me imagino que les dijeron, pueden competir, vengan que van a competir en la Copa del Mundo, debe haber sido una emoción enorme, ¿no? Porque uno ve todo el camino hacia atrás, todo lo que hizo, todo el esfuerzo, estos 10 años de lucha, porque ahí hay lucha, de verdad. Sí, sí, nosotros o sea, arrancamos con los porteños, por ejemplo, con los Juegos Porteños y los Juegos Nacionales Evita, que hemos tenido la suerte de viajar 5 veces. Y después, bueno, como a medida que también fuimos creciendo como club, fuimos queriendo algo más, va, las pibas, los pibes que nos van marcando el camino, y ahí fuimos buscando también otras ligas para participar y demás. O sea, nuestro deseo es en algún momento jugar AFA, pero bueno, por eso estamos participando de esta liga que se llama Argen Liga, que nos da la posibilidad quizás de poder competir en AFA. Pero bueno, todo muy de a poquito. La meta es esa, llegar a AFA. Sí, 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 sí. ¿Cuántas categorías tienen en el club? Están, bueno, las chicas y cuántas categorías de chicos y chicas. Y nosotros tenemos una tira de 10 equipos, o sea, desde lo más chiquitito hasta los más grandes, desde infantiles hasta mayores. ¿Tanto en el femenino como en el masculino? Exactamente, sí. ¿Y compiten en qué liga? FEFI es en una de las tiras, en otra Futsala y ahora Argenliga. Que Argenliga por ahora solo las chicas, que son las que van abriendo caminos. Y nosotros cuando arrancamos en el club trabajamos mucho con las pibas y vos sabés que también ayudarlas a tener un espacio, porque también de repente los pibes en ese momento venían un grupo de chicos y le sacaban la pelota, Copan pateaban para toda la afuera. cancha, siempre los varones, loco. Y No, ahora bueno, las chicas son las que se van a la Copa del Mundo, mira. sí, vos sabés que en ese momento cuando fuimos a hablar con los chicos, decimos, chicos, ¿qué es lo que ustedes quieren? Entonces yo, no, bueno, nosotros queremos dar una mano y a ver, ¿qué puede ser? Y me decía, no, bueno, nosotros queremos ayudar a entrenar a las arqueras. Bueno, y así quedó un profe, o sea, de los 6 que eran, quedó uno solo que hasta ahora nos sigue acompañando. Qué lindo Blanca, todo lo que contás y bueno, todo lo que hacen en el club Padre Mujica, que desde hace 10 años tienen este espacio, pero que además, como decís vos, la lucha es de todos los días, ¿no? Que no es fácil, que es muy a pulmón, con un trabajo enorme. Para todos los pibes, todas las pibas, y ahora, bueno, felicitar a las chicas. ¿Les podemos dar una mano? ¿De alguna manera se pueden contactar con ustedes? Sí, o sea, está en las redes sociales, que es Club Padre Carlos Mujica, en Instagram, en Facebook. Y después nosotros ahora nos estamos yendo, pero tenemos que volver. Entonces, Hay que seguir adelante. debemos volver. Entonces, estamos así para todos los que nos puedan dar una manito. Armamos en Mercado Pago una cuentita que es Club Padre Mujica, todos juntos. Bien. Así que uno puede
darnos una manito sería buenísimo, porque bueno, ahora nos vamos, pero bueno, ahí las familias también siguen trabajando para la vuelta. Claro, hay que volver y seguir. Primero, desearles muchísima suerte. Ya con la posibilidad de ir a competir es enorme, así que disfrútenlo y después a seguir adelante, ¿no? Con todo el trabajo enorme que hacen en el barrio. Te mando un abrazo enorme, buen viaje, que ya se van, así que a la vuelta queremos saber cómo les fue. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el interés también, que es importante. Muchísimas gracias a vos y un saludo para todos los que viajan, todas las chicas. Bueno, un abrazo enorme. Dale, serán dos. Gracias. Bueno, ella es Blanca Aguirre, es parte del equipo de fútbol femenino que va a competir, digo bien, en la Copa del Mundo en Brasil, que se va a jugar a partir del próximo martes. Les deseamos mucha suerte. Si querés ayudarlas, podés entrar en las redes sociales @Club Padre Mujica, que el trabajo realmente es enorme el que hacen en ese lugar. Y ya llegamos al fin de esta edición de Nada Personal. Sí, ya nos quedan 2 minutitos para llegar a las 5 de la tarde. Gracias por la operación técnica a Javier Martínez. Gracias por el espacio, por supuesto, aquí a la radio, a Ecomedios. Y les decimos, como siempre, que disfruten del fin de semana, que puedan tener un minuto de tranquilidad, de un espacio para dedicarlo a los afectos, que siempre es tan importante, ¿no? Poder seguir fomentando eso a quien tengas al lado, decirle que te quiero y seguir disfrutando de esto, de lo que tenemos, de la vida. Así que tengas un lindo sábado y nos reencontramos acá, por supuesto, el próximo sábado. Esto es Nada Personal. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.